el juicio contra Jerusalén y Judá. Dios escogió un pueblo para que le alabara, para que le glorificara, para que le exaltara, para que anunciara su nombre, para que exaltara el nombre de Dios en diferentes lugares a donde fuera. Y Dios amó tanto a su pueblo, porque Abraham, de donde salió el pueblo de Israel, de los lomos de Israel, de Abraham salió el pueblo de Israel, era amigo de Dios. Abraham dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios vio la gloria, vio grandeza de Dios, vio la misericordia de Dios. Si eso fuera poco, vio la gloria plena de Dios. Pero ahora hay un juicio contra Jerusalén, ¿verdad? Y dice la palabra, y nos vamos a dar cuenta de cosa por cosa, cómo el pueblo se descarrió de los caminos de Dios, cómo el pueblo se pervirtió, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que Dios le dijo por medio del profeta Jeremías a Israel y a los hijos de Benjamín, les dijo: huid, hijos de Benjamín, dice Jeremías capítulo 6. Lee tu Biblia ahí, ¿verdad? Jeremías capítulo 6. Bueno, ahí dice la palabra del Señor en el 1: huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Betel, sobre Bet Jaquerén, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión, que es Jerusalén, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios en el 3: contra ella vendrán pastores, y sus rebaños junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, ¿no? Que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, aquí está, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como Abib el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme
la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, como el viejo, como el muy anciano. Bueno, hasta ahí vamos a dejar en el 10. Son 10 versículos, pero solo vamos a tomar quizás los más importantes, ¿verdad? Pero total de que Dios ha hecho lo posible, ¿verdad? Así se puede hablar, ¿no? Ha hecho grandes cosas para que Jerusalén le buscara, para que el pueblo de Israel lo buscara, ¿verdad? Él le habló de diferentes maneras por todos los profetas, mayores y menores, para que ellos encontraran el camino, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que les mandó hablar siempre. Si nosotros vemos a todos los profetas que le hablaron a Jerusalén, a Israel, ¿verdad? Vemos a Isaías, Jeremías, y vemos también a los profetas, ¿verdad? De los reyes, que Dios envió a Elías, envió también a Eliseo, y así otros profetas, para que buscaran a Dios, para que ganaran las batallas. Pero el pueblo se apartó de Dios. Ahora bien, la venida de Cristo está cerca. Y el pueblo, en lugar de estar cerca de Dios, en lugar de estar cerca de Dios, el pueblo se ha alejado, se ha apartado, ¿verdad? Quizá no del todo, quizá está dentro de la iglesia, dentro del templo, pero el pueblo ya no adora a Dios, ya no ama a Dios como cuando comenzó en su primer amor, ¿verdad? Ahora el pueblo sigue a Cristo como Pedro siguió a Cristo de lejos, ¿verdad? Entonces, el pueblo hoy en día está desorientado, la iglesia está desorientada, ¿verdad? Pero no se percata, no acata lo que Dios habla a través de sus profetas, a través de su palabra. Y Dios está con paciencia, porque si alguno enseña paciencia es Él. Pero ya la paciencia creo que se va agotando, se va terminando, porque Dios está a punto de digamos, tomar la vara y corregir lo que no ha querido corregirse, ¿verdad? Entonces hay que estar alertas porque la ira de Dios está ya sobre el mundo entero. La ira de Dios está sobre el mundo y está anunciando los juicios que vienen a la tierra. Pero dice que ¿dónde comienzan las cosas si no es de la casa? ¿Verdad? ¿Y cuál es la casa? Es Jerusalén. Ahí le está diciendo a los hijos de Benjamín que huyan de Jerusalén, porque según la historia, según lo que se oye, que solo los hijos de Benjamín han tratado de estar pues ahí en Israel, ¿va? Pero Dios les dijo que huyeran de allí. Entonces ellos estuvieron allí, han estado por miles de años. Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que Dios les dice por medio del profeta que huyan en medio de Jerusalén y que toquen trompeta en Tecoa, es un lugar también de Israel, y alzar por señal humo sobre Betaquerem. Entonces Dios está avisando que viene un mal, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión, como es Jerusalén, ¿verdad? Entonces,
La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que su ruina ha llegado, su destrucción ha llegado. Entonces está hablando en estos tiempos la palabra de Dios para que el pueblo se aliste, para que el pueblo vea que se está cumpliendo todo pues lo que está escrito en la palabra, que es una gran verdad, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es verdad. Entonces tenemos que tener en claro que las cosas que están pasando en Israel, sabemos que es el reloj de Dios, ¿va? Es el reloj de Dios para que nosotros nos demos cuenta, para lo que dijo él en San Mateo 24, ¿verdad? En San Mateo 24 dijo algo tan importante él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él dejó una señal, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él dejó una señal de la higuera. Y la higuera pues representa a Israel. Entonces dice la palabra en San Mateo 24, 32, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y ahora nos dice, pues, le dice a la iglesia, le dice pues, a los que él estaba enseñando. Hoy en día nos dice a nosotros, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces está hablando de la venida de él, del Señor, está hablando de su venida. Y dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y dice también, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y también saca aquí la historia del arca de Noé y de Noé, ¿verdad? Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La gente no quiere entender, las personas no quieren entender, se han conformado a esta vida pasajera, a esta vida perecedera, y no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren poner oído a la palabra de Dios, cuando todas estas cosas en este mundo se va a quedar, todo va a perecer. Porque dice que el cielo y la tierra pasarán. Está hablando de lo más grande que Dios ha hecho en la tierra, ¿verdad? Que es la tierra y el cielo, ¿verdad? Las grandes expansiones que se ven. Entonces Dios está hablando que el cielo pasará, la tierra pasarán, pero la palabra, dice, mis palabras no pasarán. Entonces tenemos que creer a la palabra, pero tenemos que creer y mantenernos creyendo en la palabra del Señor. El momento es de que muchas veces creemos en un rato y después se nos olvida, dejamos de creer. Pero muchos dirán, yo no dejo de creer. Sí, se deja de creer. La misma palabra lo dice en la parábola del sembrador, ¿verdad? Que la parte que cayó, dice, dentro de las espinas, vinieron las espinas y ahogaron, dice, la semilla que cayó dentro de las espinas. Y también habla que la semilla que cayó dentro de las piedras, ¿no? Dice que pues nació la que estaba sobre las piedras, pero dice que fue de corta duración, no duró. Y miren, la verdad que los afanes de este mundo, dice allá en el de la semilla que cayó entre espinos, dice que los afanes de este mundo ahogan la palabra. Y viene el enemigo
y roba la palabra del corazón. Entonces mucha gente está aprobada y mucha gente está reprobada, creyendo que aún es hijo de Dios, cuando el enemigo ya le robó la identidad de creyente, le robó la identidad de ser hijo de Dios. Eso da pena, eso da pena. Tenemos que afirmar nuestros corazones, como dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, que tenemos que afirmar nuestros corazones con la verdad, porque la venida de Cristo está cerca. Ahora se habla mucho de la venida del Señor y es porque Él está a las puertas. Pero aún tienes esperanza, amigo, hermano que me escuchas, hermano que tal vez has tenido problemas en tu vida, pero es tiempo de que regreses al redil de Cristo. Es tiempo de que te levantes como el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces él reaccionó, tuvo una gloriosa reflexión, ¿verdad? Y también tuvo una amorosa recepción cuando llegó con su padre y le dijo las palabras que él creó o vinieron del cielo las palabras para que él se arrepintiera, porque Dios te da tiempo que te arrepientas. Él te da tiempo, porque la vida física no es eterna en este mundo, ¿no? Es pasajera. Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que del polvo venimos y al polvo tornaremos. Entonces tenemos que entregarle nuestra vida a Jesucristo, ¿verdad? Al Hijo de Dios. Porque dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ya queda poco tiempo, ya estamos. De un momento a otro suena la trompeta, pero solamente la van a escuchar aquellos que estén preparados, como las 5 vírgenes prudentes. Oyeron el clamor a las 12 de la noche, a la media de la noche, oyeron el clamor que venía el esposo, pero ellas estaban preparadas. Eran 10 vírgenes, habían 5 que estaban ahí junto con las prudentes. Pero ellas, el problema de ellas, que nunca escucharon la palabra, que nunca creyeron la palabra, que nunca obedecieron a la palabra, porque no había temor en ellas. No llenaron sus vasijas ni sus lámparas de aceite. Estaban vacías, creyendo ellas que al oír, pues, que venía el esposo, ellas entrarían también a las bodas. Pero se equivocaron. Así hay mucha gente hoy en día, se ha equivocado. Se ha equivocado. Por favor, hermano, por favor, amigo, no te equivoques. Solamente Cristo puede darte la salvación. Solamente Cristo puede ayudarte. Solamente Cristo puede guiarte al arrepentimiento. Tienes que arrepentirte, porque dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. Así que la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Se va a cumplir. Dice que ni una jota ni una tilde se va a quedar sin cumplir, ¿no? Porque la palabra de Dios es espíritu, ¿verdad? Tenemos que entender que la palabra es espíritu y la palabra nos está guiando hacia la patria celestial a través del Hijo de Dios, a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Si tú estabas perdido, un día el Señor te rescató, un día el Señor tocó tu corazón y llegaste con un corazón arrepentido, pero por algunos problemas ahogaron la palabra en tu corazón. Por los afanes de este mundo ahogaron la palabra en tu corazón. Y el enemigo vino y ¿qué dice? Robó la semilla del corazón, la quitó del corazón. Yo te digo en esta noche que busques a Dios
Como dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Va? Entonces dice la palabra de Dios que Dios lo va a perdonar, porque dice que es amplia la misericordia de Dios para perdonar al hombre. ¿Va? Entonces dice la palabra, y me llama la atención tanto esto, porque lo hemos predicado quizás de años atrás, donde dice, pero el día y la hora nadie sabe. Oiga bien, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros estamos viviendo como los días de Noé, que se estaban casando y dando en casamiento, y no entendieron, dice, los antidiluvianos, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así puede pasar mi hermano y mi amigo. Es tiempo que nos pongamos a cuentas con el Señor. Es tiempo que reflexionemos. Es tiempo que actuemos. Es tiempo que nos agarremos de las manos de Jesucristo. Porque sin Cristo no hay salvación. Si te han dicho que hay otros medios de salvación, te han mentido. Porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Él vino a engañar al mundo entero. No te dejes engañar por el enemigo, porque Dios quiere salvarte. Dios quiere llenarte de su espíritu. Quiere que estés lleno de aceite cuando Él venga y puedas entrar a las bodas del Cordero. Así que dice la palabra del Señor que estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Oye, no te confíes que tú eres cristiano y tus hijos también son cristianos. Pero si no han aceptado a Cristo, no hay salvación. Si no te lo han dicho, hoy te lo digo. Si tú aceptas a Cristo, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice en el libro de los Hechos. Va a ser salva tu casa. Pero si tú das un ejemplo de creyente, un ejemplo genuino de corazón. Así que Dios te bendiga y que Dios te dé la oportunidad de volverte a Él. Como lo dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Verdad? Tienes que salvarte tú y tu familia, porque dice la palabra, cree tú y tu familia. ¿Ah? Entonces, dice la palabra de Dios que la señal es Jerusalén y estamos viendo que en Jerusalén están pasando tantas cosas de lo que hablaron los profetas y se está cumpliendo. Ese pasaje me llenó como de duda cuando dice la palabra del Señor que, oigan esto pues, ya vamos a terminar. Dice la palabra del Señor, oiga bien pues, en el 29:5 de Jeremías dice, no castigaré esto, dice Jehová, de tal gente que no se vengará a mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Ah, qué tremendo. Habla de los sacerdotes que profetizaron, de los profetas que profetizaron, los sacerdotes que dirigían los sacrificios. Pero el Señor aún los llama al arrepentimiento, porque dice la palabra judíos y a griegos, ¿verdad? Los llama al arrepentimiento. Así que Dios me los bendiga y hemos predicado el juicio contra Jerusalén y Judá. Ese juicio habla también acerca de la venida del Señor, porque la palabra de Dios dice que Dios dio pastores y los pastores vendrían contra Jerusalén y sus rebaños junto a ella plantarán sus tiendas alrededor cada uno. No había ya respeto, ¿verdad?
El hombre hoy en día se falta respeto y le falta respeto a su hermano, a su prójimo. No es así. Tenemos conciencia y tenemos sentidos de respetarnos unos a otros. Amén. ¿Verdad? Y así de que Dios me los bendiga y que Dios me los continúe bendiciendo y que me los guarde.